que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Ay, la cortina, por favor, sí. Por favor. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Se decía en el tiempo de la oración, ¿no? Y algo que se había mencionado hace unos días. Tiempos muy, ahora sí que agitados que se están viviendo, ¿no? A nivel mundial desde hace un rato ya. Y siempre ha sido así, ¿verdad? Y así va a seguir siendo hasta que... y así va a ser hasta que el Señor venga, ¿verdad? Tiempos tumultuosos, siempre va a ser así. El Señor lo avisó, ¿verdad? La Escritura lo avisa, no es algo nuevo. No es algo que solo nos esté pasando a nosotros. Ha habido epidemias, ha habido guerras mundiales, bombas atómicas, la peste negra, la gripe aviar y tantas cosas que ha habido en el mundo y seguirá habiendo devaluaciones, cracks económicos, ¿verdad? Tantas cosas y así será hasta que el Señor venga. Esa es la verdad. El Señor lo dijo y así va a ser. Hay todo un libro que es el Apocalipsis que nos habla de todo lo que está sucediendo y seguirá sucediendo y ha sucedido en el pasado también, desde que el Señor vino. Y entonces, pero lo importante es saber entonces, yo qué debo hacer en mi vida, ¿verdad? Todos estos años, ¿qué debo hacer en mi vida? ¿Verdad? Yo debo de conocer a Dios, conocer a Yeshua, Jesucristo, crecer en mi vida para con Dios. Si no he conocido al Señor todavía, si todavía no he aceptado seguir a Yeshua como mi Señor y Salvador, pues tengo que empezar por ahí, hacerlo, ¿verdad? Recibirlo como Señor y Salvador e iniciar ese caminar. Es un caminar, no es un evento puntual. La Biblia enseña que es un caminar hasta que yo llegue a la meta, ¿verdad? Eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, todas esas cosas son las que debemos estar haciendo y atendiendo en estos tiempos, en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es la verdad. Y el día de hoy vamos a iniciar a tener un poco de lectura basada en el libro de Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, vamos a tener una pequeña lectura de Éxodo, iniciando este libro, y otras lecturas más, y otra parte de enseñanza. Como hemos dicho, la palabra de Dios y los temas que hay que tocar son tan vastos, que hay que tocar un poco, ¿verdad? Cada vez. La semana pasada mencionábamos que desde la Biblia lo demuestra, lo vimos la semana pasada, cómo el diablo, Satanás, tiene poder, ¿verdad?, para influenciar las vidas de las personas y dañarlas, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada, que eso es una realidad desde el Génesis, desde el Génesis, con la primera familia de la creación, que eran ¿quién? Adán y Eva. Y ahí, desde ahí, cómo Satanás es capaz de influenciar las vidas de las personas para que decidan algo, luego que actúen y luego sufran la consecuencia. Eso lo vimos la semana pasada, que esa ha sido la estrategia de Satanás desde la primera familia, ¿verdad? Siempre decir algo, ¿verdad? Hablar a nuestra carne, hablar a nuestra mente, a nuestro corazón lleno de ego, de carnalidad, de tantas cosas, ¿verdad? Emociones. Después eso lleva a una acción, ¿verdad? Eso nos lleva a una acción, ¿sí? Y luego por esa acción va a haber una consecuencia. Lo vimos desde la semana pasada. Y que lo mismo ha hecho Satanás a través de la historia. Vimos ejemplos, ¿verdad?, la semana pasada. Y que lo mismo quiso hacer ni más ni menos ¿con quién? Con Yeshua. Lo vimos la semana pasada también. Que cuando tuvieron esa confrontación, ¿verdad?, entre el enemigo más grande que hay de nuestras almas y el Redentor, esa confrontación
no era ni más ni menos que Satanás dándole opciones y diciéndole qué podía hacer, ¿verdad? Para que Yeshua tomara ¿qué? Un acto, hiciera una obra y entonces hubiera una consecuencia, ¿verdad? Si en verdad eres hijo de Dios y como tienes hambre, haz esta obra. ¿Qué? Conviértelas en, las piedras en pan, una obra de rebelión contra Dios, como lo vimos desde el huerto, ¿verdad? Desde el huerto. Que Satanás siempre te va a llevar a la rebelión, ¿verdad? Susurrarte algo, haz esto y rebélate. Rebélate, ¿verdad? La rebeldía, la rebelión tan tremenda que es cabeza de todos los males, ¿verdad? Y que lo mismo después a Yeshua, Satanás tenía poder para llevarlo, cargarlo y llevarlo al pináculo ¿de dónde? Del templo mismo, ¿verdad? Y si Dios va a cuidar de ti, entonces ¿qué? Haz la obra de aventarte para que Él venga y te salve, ¿se acuerdan? Y te rescate. Y ya por último le mostró todos los reinos de la tierra. Dice, todos estos me pertenecen, dijo, porque a mí me ha sido entregada toda esta potestad. Él lo dijo, toda la potestad de todos los reinos de la tierra, dijo, a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiero ¿qué? A quien yo quiero ¿qué? La doy, ¿verdad? Así es, siempre incitando a la rebelión, ¿verdad? Ha sido desde el principio Satanás susurrando y luego las personas cometan el acto y después vendrá la consecuencia. Siempre ha sido así, ¿verdad? El pecado, las maldiciones, todo eso existe, ¿verdad? Pero lo habíamos visto que todo entra por medio de las decisiones que tomamos. Ha sido desde el principio. Por ahí Satanás, lo vimos la semana pasada, no podía afectar el plano natural, la creación, hasta que el hombre ¿qué? Lo hiciera, ¿verdad? Hasta que el hombre lo hiciera. Él no lo iba a hacer, lo tenía que hacer el hombre, Adán y Eva, ¿verdad? Y Yeshua les decía lo mismo, ¿verdad? A las personas, vosotros hacen las obras de vuestro padre, ¿quién? El diablo, porque sus deseos queréis hacer, así dijo. Hacen las obras de él porque hacen los deseos de él, porque siempre ha sido así. Por medio de nuestras acciones nosotros extendemos el reino de Satanás en la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Me refiero al género humano, pues. Así es, así ha sido desde el principio. A veces decimos, ay, esta humanidad ¿cómo está? Sí, pero quien extiende eso en la tierra es precisamente la humanidad haciendo los deseos de Satanás en la tierra, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada y que hablamos mucho de eso y qué importante era tener conciencia de eso. Y que si nosotros somos hijos de Dios, nuestro Padre entonces era ¿quién? ¿Es quién? Y entonces los deseos de quién vamos a hacer? De Él, que era el contrario, la otra parte que explicó Yeshua. ¿Se acuerdan? Si sois hijos de Dios van a hacer las obras, los deseos del Padre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todo eso vimos y eso hace una gran diferencia en nuestras vidas. Saber qué debo hacer conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que va a haber una consecuencia al respecto, ya sea para bien o para mal, va a haber una consecuencia. Muchos ministerios en el mundo, bueno, no, así siento, no, hay varios ministerios, fíjense, varios ministerios, cosa curiosa, de diferentes cosas, de salir de las drogas, salir de quebrantos de tipo sexual y muchas cosas. Muchos ministerios o algunos les han puesto en su nombre la palabra éxodo, precisamente. A través de la historia ha existido eso. ¿Por qué? Porque el éxodo simboliza la salida de un estado de vida hacia otro mejor. Hacia otro mejor, ¿sí? La salida de una forma de vida hacia otro mejor. La salida de estar esclavizado al pecado y moverse a otro estado mejor de vida.
la salida de la rebeldía en nuestras vidas y movernos a otro estado de vida, de libertad. Muchos ministerios le han puesto ahí en su nombre, como le digo, ministerios así de ese tipo, ¿no? De drogas, de muchas cosas, le han puesto ahí a veces en su nombre la palabra Éxodo por eso. Sí, es bien importante eso entenderlo, porque en el libro de Éxodo precisamente vamos a ver cómo Dios hace obras de liberación, ¿verdad? Obra de liberación para Israel, sacándolos de la esclavitud de las vidas que tenían a una promesa, ¿verdad? De algo diferente. Eso me dice el mismo libro de Hebreos que era un ejemplo y una enseñanza, ¿verdad? Para que ahora los creyentes de ahora lo aprendieran y lo tuvieran como lección. ¿Se acuerda? Eso dice el libro de Hebreos. Que todo eso fue escrito para ¿quién dice? Así dice la escritura. Fue escrito y dejado para nosotros, dice. Los que ahora a partir de la venida de Yeshua, dice, de los postreros días, ¿verdad? Tomemos lección de eso. De todo eso que quedó escrito, dice, para nosotros. Entonces, eso es muy importante, porque en esta etapa de leer el libro de Éxodo hay que tomar en cuenta eso. Yo debo de ser consciente y fijarme cómo está mi vida. ¿Está realmente donde debe estar? ¿Estoy realmente en, por así decir, no encuentro ahorita otra palabra, nivel o cómo podríamos decir, estatura espiritual en donde debo estar? Que el máximo o el nivel de estatura, ¿quién es? Cristo. Esa es la vara. Es que ese es el asunto. La vara es Él. Contra quien me debo comparar es contra Él. Qué tremendo es eso. Porque alguien puede decir, no, yo creo que voy súper bien. Y ojalá así sea. Pero cuando de repente la vara es el set point, la vara es, ay. Yo creí que iba, y no hombre, es verdad, yo puedo decir, ya casi llego a la meta y cuando en realidad me lavo los ojos y veo la raya que está hasta allá de meta. No, yo creí que casi estaba. Y no, voy como un 16avo. Como un 16avo de la meta. Esa es la verdad. Y en el libro de Éxodo tenemos que tomar esas lecciones para nosotros. Vamos a ir viendo después poco a poco otras cosas. Este año quiero darle mucho énfasis a que hablemos un poco de las cosas como las maldiciones y otras cosas que son reales, sí existen, sí, nada más que muchas veces no son como se ha creído o algo hay ahí. Muchas cosas que quisiera tomar este año, sí, porque es necesario ver muchas cosas que hay que hacer que la iglesia debe crecer en muchos aspectos. No es lo único eso, algo de lo que se hablará en su momento. Pero decíamos la semana pasada, y ponía como ejemplo el juego ese del Jenga, que para que el Jenga sea estable y no quede chueco y no quede así, ¿se acuerdan? Los Jengos de cimiento tienen que estar ¿qué? Bien, exacto, bien puestos, bien alineados. ¿Se acuerda de ese juego? Porque a veces queremos construir nuestras vidas y ay, ¿por qué estará tan chueca mi vida? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué exacto? ¿Por qué en mi casa pasa esto? Ah, pues yéndonos al bloque de los yengas, ¿cómo están los yengas de mero abajo? El cimiento, porque sobre eso es lo que se puso lo de arriba. Y luego el gran aprendizaje del yenga, cuando quieres enderezar uno, a ver cómo, ahí va, porque es más difícil que haberlo hecho desde él. Exacto. A veces, y mucha atención porque esa es la otra lección, porque a veces no va a quedar otra cosa que ¿qué? Eso. Qué tremendo es eso. No va a quedar otra cosa que para poner todo en orden. Exacto.
Y es lo que muchos no, ¿verdad? No nos gusta. No, así que medio se interesa, pues ya están por acá, ya está bien. Va a ser mucha lucha. Pero es divertido, es divertido. Fíjense, entonces todo eso cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la lectura de Éxodo. Éxodo capítulo 1. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Daf, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Le pregunto, ¿qué tierra es la que se llenó de ellos? La tierra de Egipto, exactamente. Habíamos visto en otros estudios de la Biblia que el Señor le había dicho a Jacob: no tengas miedo de ir a Egipto. No tengas miedo. Ahí te voy a hacer ¿qué? Crecer en Egipto. En Egipto te voy a hacer crecer, ahí en el mero Egipto. Y luego también habíamos dicho que mediante los profetas, el Señor le había dicho al Israel que iba a ir al exilio a Babilonia y otras naciones, y a Egipto también. Muchos escaparon a Egipto, eso viene en el libro de Jeremías y Ezequiel. El Señor les había dicho: ahí en esas tierras yo voy a estar con ustedes, en Egipto y en Babilonia. Ahí voy a estar, les dijo, con ustedes, en esas tierras. Exactamente, el Señor puede estar con nosotros en cualquier lugar, y usar cualquier lugar para acercarnos a Él. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Habíamos visto, ¿verdad?, en otras enseñanzas que precisamente en Génesis, los capítulos anteriores, que lo que hace acepto al pueblo delante de Faraón era ¿quién? José, el Mesías José. Era el que los hacía aceptos, el que les dio propósito y los hizo aceptos, que me dio. Ya no estando el Mesías, se pierde el propósito y se pierde la aceptación. La Escritura dice que para con Dios somos aceptos por medio de ¿quién? De Yeshua, de Jesucristo, del Mesías, de lo cual Moisés, José, Josué, todos ellos eran una imagen, cada quien un pedazo. Cuando se estudia todas las imágenes que hay de Jesucristo en el Antiguo Testamento, todos estos hombres eran como si fueran una cara de Yeshua, de Jesucristo. Cada uno aportaba algo a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Él es el que es el completo. Él es el que es el completo, Yeshua. Todos ellos eran una cierta cara, arista, ¿verdad? Una arista de esa imagen que era Él. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Primeramente, ¿verdad?, ellos vivían libres, habían crecido en ganado en esas tierras, vivían en cierta región del país, y después se les impusieron cargas. Se les puso a trabajar de edificadores cuando ellos primeramente habían sido aceptados para hacer ¿qué? ¿Quién se acuerda? Trabajar como ¿qué? Como pastores de ovejas, ¿verdad? Se les cambió el propósito, ¿verdad?
Ellos habían sido ese era el pretexto con el que habían entrado. Y ahora todo cambió. Todo cambió, ahora serían edificadores, iban a tener que pagar peaje, ¿verdad? Iban a tener que pagar tributos, se les cargaron las labores de otro tipo, ¿sí? Y se le hicieron servir con dureza, dice la Escritura. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y con toda labor del campo en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así es, cambió el propósito, ¿verdad? Ahora hasta iban a tener que hacer barro, hacer ladrillos, construir y tantas cosas que hasta les provocaron, ¿qué cosa a su vida? Amargura. Amargura. No se olvide de esa palabra, amargura y dura servidumbre. Le pregunto a usted, y tal vez los más jóvenes, aunque ya han tenido sus experiencias, ¿verdad? Y desgraciadamente siempre somos muy francos, ¿verdad? Siempre soy muy franco. Los que ya tienen tiempo aquí ya lo saben, que soy muy franco porque no puede uno perder el tiempo, ¿verdad? Yo como pastor lo sé y lo he visto y lo he vivido. No puede a veces uno darle muchas vueltas a las cosas, a las personas, porque es que tiempo de sus vidas. Y hay que ser muy francos, ¿verdad? Muchos jóvenes, aún en sus cortas edades, han vivido amargura. Y van a decir uno, ¿dónde vive amargura un joven? Dígame usted dónde. ¿Dónde? En su casa. ¿Dónde vive amargura un joven? Una jovencita. En su casa. Tremendo, ¿verdad? Primer lugar donde debe estar reinando el Hijo de Dios. Primer lugar donde debe estar reinando el Hijo de Dios. En las casas, en las familias. Y los encargados de eso, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Los padres. Así es, ¿verdad? Y ahora me voy a los ya no jóvenes, a los más arriba, que hemos vivido muchos años, otros muchos años y eso. Hemos pasado por tiempos de amargura, de servidumbre. Claro. Consecuencia del pecado. Todo eso, exactamente. ¿Verdad? Es verdad, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, si es varón, y si es hija, que viva. Si es varón, matadlo. ¿Verdad? El faraón se le había ocurrido matar a todos los varones y dejar viva a las mujercitas. ¿Verdad? Ya había visto a esa nación como un enemigo que podría unirse a nuestros enemigos en la ¿qué? En la guerra. ¿Y quiénes participan en la guerra? Los hombres. Así que mejor a todos darles. Ajá, exacto. Ya no voy a tener enemigos, ¿verdad? En el futuro. Que se conviertan en enemigos míos, soldados contra mí. Y dejo a las mujeres que al final pueden casarse, lo que sea, ¿verdad? No van a tener ese rol, ¿verdad? Ese rol de que se vuelvan soldados contra mí. Dice, entonces que viva. Pero las parteras temieron al Señor y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras dijeron, porque las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y el Señor hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, ¿verdad? Seguían naciendo los varoncitos, ellas no obedecieron de matarlos, ¿verdad? Y se seguían multiplicando. El Señor recompensó, ¿verdad?
su bondad, recompensó su misericordia, ¿verdad? Les hizo bien a ellas y a sus casas. Por haber las parteras temido al Señor, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida, ¿verdad? Tristemente decide, ¿verdad? Bueno, entonces voy a tomar segunda opción: matar directamente a esos niños lanzándolos, ¿verdad?, al río, preservando a las niñas. Capítulo 2. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó ahí al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que sucedía. Y la hija de Faraón descendió, a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y qué increíble es el Señor, porque precisamente de ese pueblo adversario vendría la salvación. ¿Se ha dado cuenta de eso? De ese pueblo adversario vendría la salvación. Al final, al pasar los años. Al pasar los años. Porque Moisés fue adoptado ¿en dónde? En Egipto. Fue adoptado en Egipto. De Egipto vendría esa salvación para ellos. La hija de Faraón lo prohijo, que es un equivalente a adopción. Esa palabra es ser adoptado en todos los términos legales. Prohijo quiere decir eso. Es una adopción legal en todos los términos. ¿Sí? Eso es que lo hizo prohijo. Exactamente. De ahí, de esa nación egipcia, vendría después la salvación por medio de Moisés. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, crecido, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mucho ojo, porque dice ahí que Moisés, ¿verdad?, ya pasado muchos días, ya crecido, salió a ver a sus hermanos, ¿verdad? Él sabía de dónde procedía, de ahí ese coraje que le dio, ¿verdad? Cuando vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, dice ahí, sus hermanos, ¿verdad? Hace la aclaración afirmativa. Y él intentó librar a ese hebreo, pero a su manera, en su entendimiento. Lo voy a librar materialmente. Lo voy a librar, digamos, de una forma carnalmente. Cuando a raíz de todo lo que lleva, tantas vueltas que le hemos dado, ¿no?, a la palabra, a la raíz de, cuando veamos que el asunto es
que la liberación tenía que ser de él, sacar el Egipto del corazón. Todo lo que va a suceder años después, durante 40 años, que todos van a aprender, todos ellos van a aprender, ¿se acuerda? Pero en el principio él vio de otra manera, no sabía. Después Dios lo iba a mandar 40 años allá a Madián a que pastoreara ovejas y aprendiera un poco, ¿se acuerda? Y ya después, next, la siguiente paso de la historia. Pero al principio él razonaba diferente. La liberación tiene que ser física, ¿verdad? Que matar a ese egipcio y que sea libre, que sean libres, ¿verdad? En su entendimiento, a su manera. Y mató al egipcio y lo escondió en la arena, ¿verdad? Se fijó, no había nadie y actuó. Lo que hemos dicho, lo que empezamos a decir la semana pasada, lo que pienso, lo que analizo con mis emociones y mi vista corta, me va a llevar a y luego eso a una acción. Y después habrá una. Exacto, la historia es la misma del género humano siempre. Así es, siempre será así. Veíamos la semana pasada que cuando Dios creó el huerto del Edén, Él lo hizo, Él lo creó. Ahí creó árboles para poder comer y Él mismo allí plantó, dice la Escritura, el árbol del bien y del mal. Para que Adán y Eva todos los días tuvieran que tomar decisiones. Dios puso ahí el árbol. De ellos dependía qué harían. No lo puso el diablo ni nadie. Dios fue el que lo hizo, dice la Escritura. Entonces luego dice, al día siguiente salió, ya le salió bien una vez, así somos, ¿no? No sale bien una vez el asunto. Al otro día repeat. Ajá. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y así era, ¿no? O sea, el día anterior él, luego hizo algo. Ya el siguiente día ya se sentía más participativo, ¿no? Y ahora voy a poner todo a su manera. Los 40 años en el desierto le enseñarían mucho después. 40 ya con en su vida y luego 40 ya en el desierto. Le enseñarían mucho. Así es. Mucho que aprender tenía este Moisés. Dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Él primero quiso hacer las cosas a su manera. Años después iría a hacer las cosas a la manera de Dios, que es diferente. Escapó y se fue a vivir a Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. ¿Verdad? Moisés llega a esa tierra, conoce a este hombre, a esta familia. Moisés procede de buena manera, ¿verdad? Su proceder se ganó la simpatía, el favor, ¿verdad? De este hombre, el respeto de este hombre, de su familia. Se quedó ahí a trabajar con ellos y al tiempo hasta se hizo de su familia, ¿verdad? Así es.
dice la escritura que Yeshua Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Verdad? Muchachos que están aquí, ¿verdad? Muchachos que están aquí deben crecer en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. ¿Verdad? Crecer de esa manera. ¿Sí? Siendo hombres agraciados para con los demás, para con Dios y para con los demás. Un muchacho así, un hombre así, siempre va a ser bien visto, bien recibido. Otros dirán, un buen partido. Ya le estoy agregando. Ya le estoy poniendo un extra. Pero eso es una verdad. Muchachos, tienen que crecer de esa manera. Tienen que crecer de esa manera, para con Dios y para con los hombres. Así es verdad. Y luego dice así, y dice verso 22, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y así es, ¿verdad? Este pueblo estaba sufriendo bajo el oprobio de ese faraón, en servidumbre, de tal manera que clamaban y gemían, sufrían, clamaban y gemían, y el Señor los escuchó. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, porque en el corazón de Dios, desde los sucesos del huerto del Edén, desde Génesis, el Señor no es indiferente. Si alguien de aquí, ¿verdad?, en su casa, en su vida, tiene problemas, necesidades, quiero decirle, Dios no es indiferente a esas necesidades. Nunca lo ha sido. No lo es. A veces el mundo no nos puede dejar ver o no nos quiere dejar ver. A veces, como ellos estaban en ¿qué? Amargura. Capítulos después, cuando Moisés, enviado por Dios ahora para hacer las cosas a la manera de Dios, capítulos después lo vamos a ver, pero lo menciono, cuando Moisés llega a hablarles del llamado y la invitación de Dios hacia la salida a la libertad, al principio ellos no le creían, dice la escritura, porque tenían mucha, ¿quién se acuerda? Amargura, dice, en su corazón. Y eso a veces nos nubla la vista a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, al llamado de Dios. Es que es parte, sí existe eso, y sí es cierto que no nos deja ver el llamado de Dios. Si alguien aquí, ¿verdad?, alguna vez ha dudado de que a Dios le importe su situación, no es así. A Dios le importa tu situación. Él no es indiferente. Él escucha. Él se acuerda. Y como lo vamos a ver, está dispuesto a, ¿qué creen? A actuar en nuestro favor. Actuar en nuestro favor. Luego vamos a ver durante todo el Éxodo que sí, Él va a actuar, pero que también a las personas también les toca hacer su parte. Así es, todo es lo que es. Todo lo que me va a enseñar el Éxodo. Exactamente. Pero Dios, Él va a actuar. Él va a hacer esa obra de liberación, de salvación. Capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía,
Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esa gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que iba a ver, lo llamó el Señor de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. A través de la historia, Dios ha hecho siempre el primer paso en acercarse a nosotros. Por eso el apóstol dice que Él nos amó sin que nosotros lo hubiéramos amado primero, dice. Dice que quiso hacer pueblo suyo a los que no preguntaban por Él. Dios, ¿alguien ha visto la fotografía de la Capilla Sixtina que hizo Miguel Ángel? El mural que está en el techo, en la bóveda. ¿Alguien lo ha visto? Sí, así es. Sí. En esa foto es una foto que él en su imaginación, ¿verdad?, usó, en la que se ve lo que él puso como Dios, representando al Señor, tratando de alcanzar al ser humano con su dedo. Y el ser humano en una actitud de desdén, exacto, encogiendo el dedo. Y Dios haciendo el esfuerzo. Y cuando le preguntaron a Miguel Ángel por qué pintó eso, él dio esa explicación. Porque lo que ha aprendido y visto, dice, es que Dios siempre es el que hace el primer paso, el esfuerzo. Y de nosotros depende responder a ese esfuerzo de Dios. Eso le toca al hombre. El cómo vas a responder al llamado de Dios. Eso no lo puede hacer él. Eso es decisión de cada persona. ¿Cómo vas a responder a su llamado? A su llamado. Él va a hacer todo lo posible. Y dice, verso 7. Y dijo el Señor: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Lo que les decía antes, Él conoce nuestras angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por lo tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés al Señor: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió el Señor a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Así es, el Señor es el que envía la salvación. Benditos los que reciben y aceptan la salvación enviada por Dios. ¿Sabía usted que en los salmos, ¿verdad?, siempre que se habla, cuando usted ve un salmo y hable de la salvación de Dios, la salvación para mí, la salvación que procede de Dios, etcétera, 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 el verbo es ahí de salvar, sham. ¿Sí? Y cuando ese verbo se deriva
y todas las declinaciones. La palabra armada para salvación que proviene de Dios es que cree. Yeshua. En los salmos, cuando dice la salvación de Dios, la salvación enviada por Dios, cuando el salmista clama la salvación de Dios, esa es la palabra que está en hebreo. Todas las derivaciones, hay derivaciones, pero cuando dice la salvación propia de Dios enviada, es Yeshua. Él es que nosotros lo conocemos en el mundo como Jesucristo, así es. Jesucristo. Jesús, que es una transliteración, eso ya lo hemos hablado otras veces, Jesús, ¿verdad? No es una traducción, eso es otra cosa, es una transliteración. Así es. Él es la salvación enviada, precisamente como lo hizo en el pasado, todas esas sombras, esas imágenes. Además dijo el Señor a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y escucharán tu voz e irás, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, ahora nosotros iremos ahora de camino, de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y aquí se menciona, porque sí existió una resistencia del diablo y sí existe para que no lleguemos a la meta. Eso es verdad. Aquí dice que Faraón se iba a resistir a eso y no los iba a ¿qué? Dejar salir fácilmente. Eso es verdad. No los iba a dejar salir fácilmente. Hay personas que yo he conocido que cuando empiezan a caminar con el Señor, es muy usual el comentario, empecé a conocer al Señor y ahora me va ¿qué? Batallan, sí pasa, sí pasa, sí pasa, sí, muchas veces, no siempre, pero suele pasar. Claro, el enemigo no quiere perder un alma que ya tiene capturada, claro que sí. Y a veces va a poner lo que puedo y ándele para que se caiga. O susurrando, no, ¿por qué? Acuérdate de esto, vas a perder aquello, tantas cosas. Lo vimos un poco la semana pasada, diferentes cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Pero así es, eso es verdad, puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Pero, dice la Escritura, que a todos los principados Yeshua los derrotó. ¿En dónde? Públicamente. ¿En dónde? En la cruz. Muy bien. Así es. Y en el griego, cuando viene eso en el griego
En el contexto griego y en la traducción, entendiendo lo que dice ahí en griego, dice que los humilló y los exhibió públicamente en su entrada triunfal, en su desfile triunfal, y los exhibió en la cruz. ¿Por qué? Porque los romanos, eso lo entendían todos los de aquella región, porque los romanos cuando vencían a un rey de otra nación, los llevaban a Roma, y hacían un desfile delante de César, con sus enemigos vencidos, con grilletes y encadenados, por toda Roma. Por toda Roma hacían ese peregrinaje, hasta que llegaban al Capitolio delante de César, y ahí los exhibían, públicamente vencidos en ese desfile triunfal de César. Y ahí muchas veces César ahí decidía, delante de todo el pueblo, cuellinguis. O a veces le perdonaba la vida, pero lo mandaba a la mazmorra de por vida. Uno que otro, alguna vez hubo Césares que uno que otro perdonaron a reyes de enemigos, después de años de cautiverio los perdonaron. Sí pasó, alguna vez pasó. Pero a eso se refiere esas palabras de Pablo. Yeshua ha derrotado a todos esos enemigos en la cruz. Así es, no va a ser a veces sencillo la lucha, ¿sí? A veces no va a ser sencilla la lucha, pero tiene que saber que tiene victoria en esa lucha. Luego lo vamos a ver después, porque el reclamo de Dios es cuando no pelee, cuando no peleamos las buenas batallas. Eso viene después. Esos son los reclamos de Dios, cuando no peleamos esas buenas batallas. Eso sí es lo que reclama Dios. Luego lo veremos en su momento. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿En cuál? Iba a empezar el 4.1. Ok, 4.1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha parecido el Señor. Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió él su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y les dijo además: mete ahora en tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno cuando la sacó, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Cuando Dios envió esta salvación por medio de Moisés, Moisés podía hacer señales de que Dios lo había enviado. Cuando Yeshua Jesucristo vino, hizo señales aún más poderosas. Aún más poderosas. Para que no quedara duda que Él era la salvación enviada por Dios. A su puro toque sanó leprosos. Cosa que nadie podía hacer. Nadie lo puede hacer. Él sí. Quiero ser limpio, sano. Resucitó un muerto de 4 días que ya está mal. Si alguien dice: ay, ¿saben qué? Yo creo que como el asunto empieza por nuestra vida y nuestro corazón, si alguien dice: ay, mire, yo sé que soy bien cabezota. Yo sé cómo soy, me conozco. Y creo que no puedo cambiar.
Jesucristo resucitó a uno que tenía 4 días de muerto, que ya su carne ya estaba corrupta. Él pudo haber ido, dice la escritura, en cuanto le dijeron el mensaje, ¿se acuerda? Dijo, no, tengo otras cosas que hacer. Pero él sabía lo que iba a suceder 4 días después. Resucitó un muerto que ya estaba corrupto. Algo nunca antes visto. Así que si alguien dice, ay, yo creo que en mi casa no va a pasar nada, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Hizo las señales que lo acreditan como hacedor de todo eso. Resucitó muertos, calmó tempestades, caminó sobre él. En ese pasaje dice la escritura que cuando él les dijo a sus discípulos, vamos a ir para allá, vayan, denle en el barco, denle. Y ellos le fueron dando en el barquito, y que a medio camino empieza y que luego él empezó a caminar hasta que los alcanzó, y que iba al lado de ellos. Eso dice en el griego, ahí, a un canto, a un lado. Así es, a veces en las circunstancias de nuestra vida va a parecer que andamos solos en la tormenta, que andamos solos en el mar, pero Él puede andar ahí a tu lado en esa circunstancia, en esa, sobrenaturalmente, y hacer algo. Si tienes fe y haces tu parte. Ellos tenían que remarle, órale, avanzar. Así es. Verso 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió, ¿quién dio boca al hombre? La respuesta era, tú, Señor. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? La respuesta es, tú, Señor. No soy yo, Yahweh, no soy yo el Señor. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? En otras palabras, yo conozco a los que hablan muy bien, ¿tú crees que no los puedo enviar a ellos? Sí, claro. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar del Señor. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y mucho ojo, porque el Señor se enojó, dice ahí, porque Moisés no quería ser el que hablara. Dice la escritura, una de las cosas que Jesucristo, que Yeshua en la noche final, lo cual viene en el libro de Juan, es la narración más extensa de la última noche del Señor antes de la crucifixión de los 4 evangelios. En esa narración, que es la más extensa, cuando él ora y da instrucciones, dice que los creyentes hablarán que vendrá el ¿quién? El Espíritu Santo, para que hablemos lo que hayamos de hablar. Entonces usted como creyente no debe tener esa actitud de Moisés, no debe tener miedo. Ni no hablo claro.
No te preocupes, no vas a hablar no ocupas hablar ahí en un gran foro. A tus amigos, a tus compañeros, a tus conocidos. Que el Espíritu Santo a través de ti les hable a las personas. Compárteles el Evangelio. Compárteles las Escrituras. Déjate usar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en las Escrituras siempre apunta ¿a quién? Exacto. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Apuntar a Jesucristo, a la salvación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en las Escrituras. Llevó a Felipe, ¿no se acuerda? Dice la Escritura que el Espíritu fue el que llevó a Felipe a compartirle a un etíope. Y ya Felipe hizo su chamba, narrarle el Evangelio, contarle que había venido. Y ya el otro fue movido a arrepentimiento de salvación. Al bautismo, y luego se bautizó. Así es. Así que muchachos, si alguien dice, ay, yo no hablo muy bien, me da vergüenza. Acuérdate que el Espíritu quiere obrar a través de ti. Ten valor en eso, toma valor en eso. Mi esposa ya está. La semana pasada les comenté que nosotros hace años teníamos ministerio de jóvenes y de adolescentes, cuando éramos novios desde ese tiempo. Estoy hablando como 14 años. Tuvimos ese ministerio como jóvenes, con jóvenes y adolescentes en otra parte. Desde que éramos novios. Y tuvimos ese ministerio. Y ya cuando nos casamos, pues por el cambio de vida de casado lo dejamos, ¿verdad? Porque ya no lo podíamos hacer en nuestros primeros tiempos de casados. Y a raíz de esa experiencia es que el pastor Marco nos invitó a compartir con los niños en aquellos primeros tiempos, ¿verdad? La escuelita de los niños, porque sabía que teníamos toda esa experiencia de ahí. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy con esto? Al principio, ¿usted cree que yo brincaba por estar con los niños y los adolescentes? No, ella sí. Yo no. Yo no, al principio no. No, al principio no. No brincaba ni yo, ay, sí. No. Para nada. Pero se tenía que hacer. Eso sí lo entendí. Eso sí lo entendí. Que se tenía que hacer. Y que esos muchachos, muchachas se les tenía que compartir. Que a esos niños se les tenía que decir. Y ahí estaba yo leyendo lo que les iba a decir cuando de primera así. Sí. No, pues que el Señor haga lo que tiene que hacer. Yo nada más soy un instrumento. Mande. Un burro, dice mi esposa. Como la de Balaam, ¿verdad? Que si un burro, una asna, un burro lo hizo hablar el Señor, con más razón, ¿verdad? Así es. Tomemos, al Señor no le parece esa actitud, muchachos. No tengan miedo de compartir. El Señor les va a dar las palabras. También tienen que estudiar. Pablo era un súper predicador porque conocía la palabra. Por eso el Señor lo usó. Intachable, dice en las Escrituras. Intachable. Maestro. Y por eso el Señor lo usaba también. Hay que echarle esfuerzo. Hay que echarle esfuerzo al asunto. Sí, así es. ¿Se ha pensado usted qué pasará el día en que esté delante del Señor? Quiero que piense esto. El día que esté delante del Señor, allá. Olvídese de sus problemas, del trabajo, de lo que ha conseguido, de sus logros, exacto, de lo que no logró, todo, ya habrá pasado. Eso ya habrá pasado, ya será del pasado. Cuando usted esté delante de Dios y que otra persona esté ahí por lo que usted hizo por él, para salvarlo. ¿Ha pensado en eso?
que en aquel día una persona le diga, yo no voy a ir a dar allá donde usted ya sabe? ¿Sí? Esa olla de fuego, yo no fui a dar allá por lo que tú me compartiste. Y esa persona por siempre alabando al Señor, por lo que usted hizo, por lo que usted le compartió. Tal vez por el tiempo que tuvo que pasar orando por ella, ayunando por ella. Tantas cosas para que esa alma estuviera un día ahí, salvada, liberada, en salvación. Y le diga gracias por lo que tú hiciste para salvarme. Y que algún día usted también le dé las gracias a aquel que le compartió a usted el evangelio. Y lo vea ya en aquel momento. Gracias por aquella vez que, aunque yo me burlé de ti, te dije loco, lo que sea, no sé. Hay gente que lo ha recibido bien fácil, también es verdad. Hay de todo, hay de todo. Eso es verdad. Esa será la mayor riqueza que usted pueda cosechar en aquel día. Lo que hizo. Muy bien. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Moisés les predicó ese mensaje de liberación y aparte hizo señales. Jesucristo cuando vino predicó el evangelio y aparte hizo señales. Así es, ni más ni menos. Eso es lo que pasó en verdad. Así es. Fíjese bien, vámonos al libro de Romanos, capítulo 6. Al libro de Romanos, capítulo 6. Del primer versículo en adelante. Sí, capítulo 6. Dice, capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Jesucristo, en Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La mayor de las señales, vienen las cartas apostólicas, Pedro, todos toman ese acto como la gran señal, que fue ni menos que la resurrección. La señal más grande. Cuando pedían señales y no le creían, él decía, bueno, entonces vean a la señal de ¿quién? De Jonás. ¿Se acuerdan? Porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la... ¿No me creen por todo lo que hago? ¿No me creen? ¿Piden y piden señales? Esa será la mayor de todas. Cuando yo sea resucitado. Ha sucedido la gran señal, hermanos. Cuando Él vino, predicó la libertad e hizo la señal de señales. Ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa. Porque gracias a eso podemos andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa parte ya la hemos hablado mucho, ¿verdad? El mismo Pablo lo habla en sus cartas a Timoteo, ¿verdad? Si tú quebrantas los mandamientos de Dios, eres homicida, eres adúltero, eres ladrón, te está apuntando la ley de Dios, que eres un quebrantador de su voluntad. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o sea de obediencia para justicia? Alguna vez Yeshua le dijo a unos hombres que eran esclavos. Lo vimos la semana pasada y ellos le dijeron, no, nosotros somos súper libres. Y él les contestó, es que los que hacen pecado, esclavos son del pecado. Así es. Esa esclavitud de la que Él nos ha venido a librar es la esclavitud que había del pecado en nuestras vidas. Es la mayor de todas las esclavitudes. Es la más grande de todas las esclavitudes. La que puede llevar nuestras almas a la muerte eterna. Así es. Así es. Y de esa esclavitud, Dios nos ha enviado la salvación que se llama Yeshua, Jesucristo. Para que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es. Esa es la mayor de las esclavitudes. Y Dios ha mandado al mayor de los salvadores. Porque el problema desde el huerto del Edén se llama pecado. El pecado en nuestro corazón. Nuestras maldades, nuestros deseos, nuestras rebeliones. Pero de eso hay libertad a través de Jesucristo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la maldad y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Los que le servían a Faraón, pues eran libres de servirle a los filisteos. ¿Sí me explico? Estaban sometidos a Faraón, no conocían nada de los otros, no tenían relación con eso. Cuando el hombre está en el pecado y sometido al pecado, está lejos de Dios. No tiene nada que ver con el reino de la justicia. Nada que ver, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, aunque no lo perciba. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Veíamos hace rato cómo bajo el yugo de Faraón el pueblo sufría amargura, ¿se acuerda? Y dolor. Le pregunto a usted, ¿el pecado no ha traído dolor a nuestras vidas? Lágrimas, sufrimiento, dolores, o nos daba buenos frutos, frutos amargos, dolorosos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, eso es la verdad. Puede al principio tal vez alguien decir, no, que está bien y que sí, voy bien y yo lo disfruto. La gente que anda en el pecado a veces al principio parece que está bien, pero al final lloran. Oiga, no acaba de pasar que a un presidente que era malvado, malvadón, y que él creía que era intocable y disfrutó todo, y ahora sufriendo las consecuencias, el fruto, de una manera o de otra, siempre el fruto trae consecuencias de amargura y de tristeza. Pero ahora lo que sigue, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice ahí que antes estábamos bajo el pecado con frutos dolorosos. De muerte. Pero que ahora, liberados de eso, es siervo de ¿quién? De Dios. Y que también va a dar, ¿qué cree que dice ahí? Frutos. Pero mucho ojo, ¿frutos de qué? Santificación, que viene explicado después, ¿verdad? En otra carta, santificación. ¿Y qué eso qué? ¿Qué dice ahí? Frutos de santificación y como fin, y la palabra en griego que aparece ahí como fin, se puede traducir también como meta, como señal a donde debes llegar, como fin la vida eterna. Es un caminar. Es un caminar. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, los llevó caminando por un desierto para llegar a una meta. A una meta. Ahora que el Señor lo quiere rescatar, lo ha rescatado, en su vida debe haber frutos que lo lleven a la ¿qué? Santificación, y por consiguiente la meta será la vida eterna. Un caminar también. También esto es un caminar. Y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Vámonos a 1 de Corintios capítulo 7. Capítulo 7, déjeme le digo, verso 22. Capítulo 7, verso 22. Las palabras que va a usar aquí Pablo, todo mundo las podía entender en ese tiempo. Porque en el Imperio Romano, estaban muy marcadas el rol social y el estatus social de cada quien. O eras libre, o eras esclavo, o extranjero. Pues o sea, ibas de paso, ¿sí me explico? Pues de paso nada más. Pero si eras de Roma, solo había de dos sopas. O eras libre, o eras esclavo. No había de otra. En la libertad había diferentes roles, los patricios, los plebeyos, los clientes y otras cosas. 1 de Corintios 7, verso 22.
Y luego de los libres se dividían los que habían nacido libres o habían nacido esclavos, pero alcanzaban su libertad por alguna razón. Generalmente un servicio tremendazo a Roma o la bondad de un patricio que te diera la libertad y te adoptara. Pero nomás había de dos sopas, o eras esclavo o eras libre. Por eso estas palabras que usa Pablo ahí. Porque antes que éramos esclavos del pecado, nos creíamos muy libres. Pero cuando ya eres libertado, pues nomás cambias de amo. No eres libertado para vivir como queramos. Dice ahí, verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Liberto es lo que le digo, es esa figura en la que alguien había sido... ¿Se acuerdan cuando una vez les dije y vieron aquí Ben-Hur? ¿Se acuerdan los muchachos cuando vieron Ben-Hur aquí en la televisión? Ben-Hur es un ejemplo de cuando él fue hecho esclavo y después alcanzó la libertad y fue hecho un liberto en la película. Es alguien que era esclavo y fue hecho libre, no nació libre. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué cree? ¿Qué cree? Esclavo es de Cristo. Ay, yo soy súper libre. Económicamente a lo mejor soy libre, no le debo a nadie. No tengo problemas. Me va súper bien. Ah, pues ¿qué crees? Si eres esclavo ahora. Eres esclavo. No vas a hacer tu voluntad. Vas a hacer la voluntad de Cristo, de Yeshua. Eres su esclavo, le perteneces. ¿Se acuerda cuando el Mesías José los compró a todos en Egipto? ¿Se acuerda que ya lo vimos? Cuando los compró a todos, para salvarlos. Vengan acá los animalitos primero, ¿se acuerda? Vengan las propiedades, vengan las tierras y ahora los compra ustedes mismos, ¿se acuerdan? Yo los compré, ¿se acuerdan? Así es, cuando lo hizo el Mesías José. Así es, en Egipto para salvarlos. El que se crea libre, esclavo es de. Y por otra parte, si alguien dice, yo he sufrido mucho, he estado en esclavitud, mi vida ha sido difícil, he estado en esclavitud de aquello, de esto y del otro, pues ni más ni menos que Jesucristo puede hacerte libre, un liberto de Él. Así es, Él abarca todo. Él abarca todo. Sí, Él abarca todo. Vámonos a Juan capítulo 8, verso 34. Algo que habíamos visto la semana pasada, pero nada más este verso vamos a ver. 8:34. Juan 8:34 dice así. Yeshua le respondió a esos hombres que se llamaban a sí mismos libres. No habían entendido de qué se trataba el asunto. No entendían, su vista era muy corta, no entendían. Dice 8:34. Ellos le alegaban que eran libres, que no eran esclavos de nadie. Y Yeshua les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La salvación enviada por Dios para ser librados del pecado es Yeshua, es Jesucristo, su Hijo amado. Gracias a Dios por esa tremenda salvación enviada. Muy bien.
pues vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Que lo que hemos visto hoy, hermanos, medítelo, recuérdelo en su mente, en su corazón, repáselo, ¿sí? Lo que el Señor ha hecho en el pasado, como dice el apóstol, lo dejó escrito para nuestro bien, para que aprendiéramos. Y le agrega todavía más, para que no quedásemos tendidos en el desierto, dice. Le agrega esa parte también, como aquellos, dice, como aquellos en el pasado. Vamos a seguir viendo más de la palabra de Dios en la siguiente semana. Muy bien, pues vamos a hacer oración para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por la salvación enviada a nuestro favor. Tantas cosas que han pasado en nuestras vidas. Tantas cosas, Señor, que nos han metido en servidumbre. A veces nos dábamos cuenta, a veces no. Tantas cosas, Señor. Pero hay una salvación. Tú escuchaste, tú has oído, tú has conocido las angustias. No te son ajenas, Señor. Las necesidades. Y para eso vino tu Hijo, para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor, por esa salvación enviada. Gracias por esa salvación inmerecida. Gracias, Señor, por haber hecho lo que tenías que hacer en nuestro favor. Y que nosotros inmerecidamente cosechamos. Que inmerecidamente recibimos, Señor, de ti. Tu salvación a través de tu Hijo. A tan alto precio. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada con sus luchas, con sus problemas, en sus casas, con sus familias. Pero hay esperanza, hay salvación si se acude, si se escucha tu llamado a través de tu Hijo. En el pasado nos habló el Señor de muchas formas, a través de Moisés, a través de los profetas. Pero el día de hoy, en los postreros tiempos, nos habla a través del Hijo. Que seamos atentos, Señor, a tu llamado, para recibir tu mensaje, Señor, de libertad. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Jesucristo. Amén.